Hola amigos, bienvenidos al podcast Soñar es Vivir. Yo soy su host Francisco. Qué honores que nos acompañen el día de hoy. Les mandamos un saludo alrededor del mundo donde se encuentran. El día de hoy tenemos una lectura increíble y un podcast que no puedo esperar el platicarte. Y me gustaría comenzar con esto que dice así. Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro le respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tanto los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señal a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, desde hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla y dejaron todo allí lo que estaban y se fueron con Jesús. ¡Wow! ¡Qué lectura encontramos el día de hoy! Verdaderamente tenemos un podcast increíble bajo el tema una historia de amor real. Y aquí me gustaría platicarte algo porque me acuerdo que hace tiempo yo escuchaba una canción que terminaba así, que decía como: pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Y yo pensaba que esa canción era un corito cristiano. Oiga eso. Y sale que era una canción que cantaba un Lucero con Mijares de una novela que había, así que me parece muy divertido. Pero el tema de hoy de este podcast lo hemos titulado Una historia de amor real. Y estamos de regreso en el podcast Soñar es Vivir. Gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos una historia increíble. Quédate hasta el final y porque esa historia tiene un desenlace. Como toda buena historia, ¿no? Tiene el verdadero amor, tiene el amor fingido, tiene un desenlace increíble. Y los personajes principales de esa historia serán Jesús y Pedro. En esa lectura que hemos podido comenzar ya a leer, es el momento narrado, ¿verdad? Donde nos enseña cómo fue la primera vez que Pedro y Jesús se conocieron. Dice que ellos estaban ya afuera en la orilla limpiando las redes porque habían estado pescando toda la noche, pero no habían agarrado nada. Hasta que llegó Jesús y después de Jesús de utilizar las barcas de Pedro y los que andaban con él para predicar el hermoso mensaje de la salvación. ¡Wow! ¡Qué mensaje que Jesús nos trajo!, ¿no? Y por eso podemos hablar con tanta seguridad y con tanta confianza de lo misericordioso y clemente que es Dios con nosotros, porque Él mismo nos trajo, siendo Dios encarnado en Jesús, nos trajo ese mensaje de esperanza y de fe para seguir adelante. Y dice que después que Jesús terminó de predicar esa tarde o ese día, dice que le dijo a los muchachos: váyanse un poco más adentro y tiren las redes. Y ahí donde dice que Pedro le dice: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Como quien dice, o sea, el pescador aquí, el que sabe de pesca soy yo. Pero no sabían que estaban con el matatán, con el duro, con el fuerte, el Dios que con solo así, de hecho él creó todo, ¿no? Creó los peces y dice que, bueno, le dijeron: bueno, pero en tu nombre.
o como quien dice, porque tú lo dices, vamos a irnos. Y dice que así lo hicieron y ese día agarraron tantos peces, cayeron en las redes que literalmente se rompían porque era demasiado lo que había caído en esa red. Y dice que al ver esa situación tuvieron que llamar a sus compañeros y llenaron las dos barcas y que estaban tan llenas que casi se hundían. Oiga eso, solo por obedecer lo que Jesús había dicho. Y remontándonos a la historia me puedo ver y dice que después al ver de todo eso de la pesca, dice que Pedro se postró de rodillas y dice que le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Oiga, eso reconoció. Ahí es que comienza la historia donde se conoció Jesús y ya desde entrada Pedro estaba dándole al Señor reverencia y reconociendo que él no era digno de estar en su presencia. Y así comienza esta historia increíble, la cual el día de hoy estamos aquí en el podcast Soñar es Vivir y comienza increíble esa historia, la cual hemos titulado Una historia de amor real. Y desde ese momento Pedro comenzó a seguir a Jesús. Increíble. Y ese lo llamaremos el punto número 1, donde Jesús se encuentra por primera vez con Pedro. Ahora en el punto número 2, ya en esa temporada ya Pedro tenía un buen tiempo siguiendo a Jesús. Y dice que esta lectura la encontramos en Marcos 6:45 y dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. El momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que acabamos de leer! Y es la historia de Jesús, y Pedro, la cual hemos titulado Una historia de amor real. Ya me imagino yo, no todos los que estaban en la barca con Pedro, ¿va? Al ver lo que él se estaba hundiendo, ¿no? Y después todos echándose a reír, ¿no? Porque, o sea, por atrevido, y de hecho, después de Jesús, Pedro es el único que se registra de los seres humanos que ha caminado sobre las aguas. Por eso hay coritos que dicen, aquel que caminó sobre las aguas. ¿Sí o no? Wow, y aquí ya vemos, ¿no? Cómo dice, entonces estaban en la barca, en los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entre ellos estaba Pedro, el que a punto, hace unos cuantos minutos o segundos, casi se ahoga en esa tempestad. Pero dice que Jesús, asiándolo, como quien dice, agarrándolo de la mano, lo sacó de las aguas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Tú te imaginas cómo cada vez el amor de Pedro o el conocer mentalmente, yo me puedo así como a centrar o entrar, tratar de entrar, ¿no? Porque no puedes en el pensar de Pedro, cómo se quedaba, ¿qué es esto? You know? Pero era su maestro y el amor de Pedro crecía más por su amo.
Wow, por su maestro, por Jesús, al ver grandes señales. Primero la pesca milagrosa y ahora el que lo sacó y lo hizo caminar sobre las aguas. Ese era a quien Pedro seguía. Wow, cómo me emociona platicar de este tema. Sin duda que en este podcast la idea es motivarte, la idea es que, como dice, que aprendamos de la palabra de Dios de una manera divertida, de una manera alegre, de una manera con ganas, con deseos, porque a veces a uno ni siquiera le da ganas de leer la Biblia. Hay momentos que hasta parece aburrida. Pero qué historias hallamos ahí, historias de ánimo, historias de reconocer verdaderamente quién fue Jesús en el que nosotros creemos. En el que tiene el poder no solo de caminar sobre las aguas, sino de calmar las aguas y de hacernos a nosotros caminar, como quien dice, sobre los problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones que nos dan miedo, que nos ponen a temblar, pero verdaderamente si estamos agarrados de la mano del Señor, sin duda que vamos a poder sobreponernos o conquistar cualquier cosa que nos propongamos. ¡Wow! Y estamos en el podcast Soñar es Vivir. Gracias por conectarte. Si nunca te has suscrito, ponle ahí suscríbete. Y si te gusta ese material, compártelo con alguien. Búscanos sobre el logo, que estamos ahí sentaditos con el micrófono. Gracias por ser parte de este proyecto. Sin duda que aquí aprendemos mucho. ¿Y de qué podemos hablar? Que no sea de las cosas que verdaderamente valen la pena y verdaderamente saber quién es Jesús y cómo se conecta con nosotros. Eso es una de las mejores inversiones que nosotros podemos hacer. Y estamos en el podcast Soñar es Vivir. Así que, y como toda buena historia, ¿no? Como todo drama tiene su ya parte ya que se acerca ya a lo culminante, ¿no? Y dice que, me gustaría leerte esto que dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él no negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Otra versión dice, y maldijo, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¡Wow! Entonces él comenzó, ahí viene esa parte que dice, a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cantase el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¡Wow! Como vemos que ya esta trama de esta historia, ¿no? La cual hemos titulado Una historia de amor real entre Pedro y el Mesías Jesucristo. ¡Wow! Y vemos, ¿no? Que en el momento que ya Jesús lo tenían ya preso, y estaban injuriándolo y ya todo el mundo estaba, como quien dice, huyendo. Todo el mundo se fue, todos sus seguidores se fueron para todos lados, pero Pedro siempre estaba ahí cerca viendo qué estaba sucediendo con su maestro. Y Jesús hacía buen rato ya le había profetizado a Pedro que que en el futuro lo iba a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no, yo no lo voy a hacer. Pero así sucedió. Y dice que Pedro, al recordar las palabras de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¡Wow! Por haber negado a Jesús, el que recuerda de que le ayudó a tener la pesca milagrosa, el que lo hizo caminar sobre las aguas, y ahora en el momento de la prueba más dura de su maestro, de Jesús, Pedro pues cayó rendido ante como cualquiera de nosotros hiciéramos, ¿no? En una situación así. Ha de ser súper terrible. Ojalá nunca tengamos que confrontar esa situación, pero si algún día nos pasa a nosotros, le ruego yo a Dios que nos dé la fuerza para poder sacar, como quien dice, pecho y aceptar y decir, ¿sabes qué? Por más que me duela o que vaya a sufrir, Jesús es mi
si yo conozco a Jesús. ¿Sí o no? Wow, y estamos el día de hoy platicando sobre la historia de Jesús